Le puse un título muy original. Me costó harto trabajo encontrar el título de esta parábola. En realidad no fue muy... Y la verdad es que tiene una enseñanza muy especial. Pero quise que también lo viésemos nosotros y lo estudiásemos de una manera inductiva y que pudiéramos descubrir nosotros mismos cuál es el significado para nosotros. Si bien es cierto, y quiero reiterar, en toda la palabra de Dios siempre hay una sola interpretación de cada pasaje, de cada libro, de toda la palabra de Dios, pero hay aplicaciones que son variadas, que son múltiples para nuestras situaciones. Eso no significa que sean muchas interpretaciones, no, es una sola interpretación y en este caso en particular se nota muy especial la interpretación que da nuestro Señor Jesucristo, que es solo única y que obviamente nosotros también la podemos apropiar para nosotros porque esta interpretación es para el pueblo de Israel también. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Dice así, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os, no os arrepentisteis después para creerle. Que el Señor bendiga su palabra. Mire, en esta ocasión, en esta parábola de dos hijos, voy a dar esto, ¿no? Esta parte, ¿verdad? Es un relato que va continuo, en que vamos a ver los personajes, vamos a ver la interpretación que da nuestro Señor Jesucristo y también la explicación, por qué el Señor inserta esta parábola en esta conversación y como parte final del debate que estaba teniendo nuestro Señor Jesucristo con los principales sacerdotes y fariseos, como predicó nuestro hermano Cristian, ¿verdad?, en la semana pasada. Y vamos a ver una aplicación para nosotros mismos en particular, para que nosotros cara a cara con el Señor realmente tomemos un examen de si realmente cuál de estos hijos somos nosotros, que es la pregunta pertinente que nos corresponde dar. Si nosotros recordamos en la primera parte y con el mensaje anterior, había sucedido que nuestro Señor Jesucristo había sido confrontado por los principales sacerdotes cuando él estuvo en el templo, básicamente por el tema de la purificación, también por el tema de que habían muchachos que lo habían, estaban diciendo que ahí Osana, ¿verdad?, al hijo de David, pero principalmente por sus obras, las cosas que él hacía. Entonces, los principales sacerdotes que ya habían tenido ya casi 3 años, no olvide que esta es la última semana de nuestro Señor Jesucristo, la última semana literal de 7 días. Estamos viviendo, al parecer, el día martes, aproximadamente el día martes, porque en 2 días más Él va a comenzar a sufrir la pasión, va a comenzar a sufrir ya el desprecio de toda su nación a quien vino y también, obviamente, la sentencia por parte del Sanedrín a ser crucificado. Aquí, aunque la sentencia finalmente tenía que recaer en Roma porque estaban bajo dominio romano y ellos no podían matar a las personas, aplicar la pena capital, pero sí lo podía hacer Roma. Entonces, instigaron a Pilato para que él también, dada con su ambición, él diese esa sentencia. Ustedes pueden ver en la palabra de Dios que desde el capítulo 21, ustedes observan Mateo, desde el capítulo 21, ya este día en la entrada triunfal de Jerusalén, hasta el capítulo 28, salvo el relato de la Gran Comisión, todo esto ocurre en esta última semana. Son 7, 8 capítulos que usted va a poder ver que
es una gran parte del libro de Mateo que ocurre todo esto en una semana, así que el Señor lo ha de vivir. Entonces, llegan los principales sacerdotes y le dicen con qué autoridad tú dices estas cosas. Y como ya nos explicó Pastor Cristian, ¿verdad? Eh, Voy a leer desde el versículo 25 en adelante, del capítulo 21, dice, yo también les haré una pregunta. Si ustedes responden la pregunta, yo también la responderé. Dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y tenían razón. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y también tenían razón, ¿verdad? Entonces la pregunta era, en el fondo, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo era que ellos, al responder la pregunta de Jesús, se respondían inmediatamente cuál es la autoridad que tenía Jesús, porque Juan hablaba de aquel que iba a venir, aquel que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, precisamente hablaba de él. Por lo tanto, si le creían a la predicación de Juan, tenían que creerle a la predicación, a la autoridad y a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que era el Rey de Reyes. Entonces ellos respondieron, versículo 27, aquí en la introducción, dice, y respondiendo a Jesús, ellos, ¿quiénes eran? Los sacerdotes, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo que estaban ahí en Jerusalén, no olviden, en los albores, en los días previos a la celebración de la Pascua que recordaba la salida del Éxodo para los judíos en el día 15 de Nisan. Entonces, dice aquí que respondiendo a Jesús, ellos, los principales, dijeron, no sabemos, no sabemos. La pregunta es, ¿realmente sabían o no sabían? Eh, o quizás pudieron haber respondido, no queremos decir, o no queremos reconocer. No, no sabemos, porque ante ambas respuestas se encontraban ellos en aprietos, porque si era la primera, tenían que reconocer de que Jesús era el Mesías. Entonces Jesús le dice, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Sin embargo, esta parábola que viene a continuación es la rúbrica del debate, la parte final del debate que han tenido. Ahora el Señor se dirige y él responde, aunque él dice que no va a responder, pero él lo responde de una forma directa. ¿Se recuerda usted cuando en Mateo capítulo 12, ahí el Señor, Mateo 13, él ya comienza a hablar en parábolas? Dice el capítulo 13, versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Desde ese momento en adelante, nuestro Señor Jesucristo comenzó a hablarles principalmente a los judíos y a otras personas que no querían creer en Él por parábolas. ¿Por qué? Porque decía Él, para que oyendo no oigan, ¿verdad? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y se han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Cuál es la situación? Que el Señor iba a enseñar las verdades ya no directamente, no crudamente, no explícitamente, sino que de una manera, con un suceso fingido por medio de parábolas, de tal manera de no añadir a ellos que ya le habían rechazado, que ya tenían el corazón endurecido, no añadir más condenación a estos hombres. Y en este caso continúa la misma forma de enseñarle a estos mismos fariseos, a estos mismos principales. Note usted, nuestro Señor Jesucristo está a 2 días de entregar su vida por sus pecados y por los míos, por los pecados de toda la humanidad. Está a 2 días de someterse a tribunal humano, dado por Dios, ¿verdad? Precisamente para cumplir su plan de redención para la humanidad. Y sigue el Señor estirando su mano de misericordia para que estas personas tosudas, porfiadas, cegadas, endurecidas de corazón, puedan aún tener la posibilidad, mediante estas parábolas, para que puedan reconocer que Jesús es el Mesías y que vino a salvarlos de la condición de la cual ellos se encontraban. Entonces, él continúa y presenta esta parábola en la que muestra aquí a estos dos hijos, un padre con estos dos hijos. Eh, ¿Cuál es la idea de esta parábola?
dar respuesta, dar claridad para que estas personas que no quisieron responder, qué significaba el ministerio de Juan el Bautista, qué era el ministerio de Juan el Bautista, pudieran tener una oportunidad más para poder arrepentirse de sus pecados, pero además poder reconocer exactamente en la condición en la cual habían quedado al no querer responder, al decir no sabemos. Ellos quedaron expuestos ahora a una situación de tener cerrada la puerta precisamente por su corazón endurecido. Pero el Señor vuelve a golpear la puerta con ese amor que tiene por cada una de las personas que le rechaza para que Él, para que entendiendo la parábola, ellos puedan sentirse aludidos y de hecho se sintieron aludidos, dice en el versículo 45 de este capítulo, de que hablaba acerca de ellos, pero se enfurecieron aún más. Por lo tanto, él les presenta la siguiente parábola. No olvide, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces ellos dijeron, no sabemos, se acabó el debate, se dieron por vencidos, Jesús era el ganador, pero a Jesús no le interesa en un sentido ser el ganador de un debate, lo que le interesa es el corazón de la persona, lo que le interesa es la salvación de la persona, lo que le interesa es dejar en claro a qué vino y quién es Él y cuál es la condición que ellos están expuestos realmente al infierno de fuego. Entonces, comienza nuestro Señor y hablando acerca de esta parábola de los dos hijos y menciona aquí a un padre y a unos dos hijos. Dice la palabra del Señor, pero ¿qué os parece? Continuando la conversación, una vez los fariseos habiendo reconocido la pérdida del debate, el Señor continúa hablando precisamente para poder mencionar en qué condición se encontraban aquellas personas que dijeron no sabemos, que seguían rechazando al Señor Jesucristo. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Parece sensato que este padre de familia, que este hombre que tenía dos hijos, parece sensato que le pide a sus hijos que pueda trabajar. De hecho, es así, es lo normal, es lo que corresponde. Es la forma que tienen todas las personas, ¿verdad?, de enseñar a los hijos también, involucrándolos en el trabajo, y también le está dando una orden en la cual le dice, ve a trabajar. Bueno, Dios es así también con nosotros. Todos los deseos, todos los deseos que Dios tiene para con nosotros, que nosotros hagamos, en el fondo deben trasuntarse, deben traducirse en una orden para nosotros. El deseo de Dios debe ser una orden para nosotros para poder obedecerla. Entonces, ¿qué dijo este hijo? Cuando el padre le dijo, ve a trabajar en mi viña hoy. Versículo 29 dice, respondiendo él dijo, no quiero. Mire la respuesta seca de el hijo, en este caso el primero. Eh, pero dice la palabra de Dios que después de haber dicho no quiero, dice, pero después arrepentido fue. Aquí, obviamente, nosotros como cuando hablamos de una parábola, siempre tenemos que tomar en cuenta, y se nos ha enseñado, y también lo que muestra la palabra del Señor, que las parábolas han de estudiarse de esta manera, no necesariamente con cada detalle, sino que también con un todo. Hay una idea general de la parábola, porque si usted sabe, en las parábolas no se mencionan nombres de personas, pero sí es un relato, como dice su definición, que es un relato fingido, no ficticio, es un relato fingido, es decir, que cosas que ocurren, pero que por una simple comparación usted puede obtener allí, puede deducir una enseñanza moral, o en este caso, lo que el Señor quiere entregar, una enseñanza espiritual por medio de la parábola. Por lo tanto, hace un paralelo con estos dos hijos. Y el reto acá, el desafío es saber quiénes son estos dos hijos. Está claro que el padre acá está representado por nuestro Dios, ¿verdad? Que él es el que tiene. Pero vamos a ver quiénes son los hijos. Ahora, uno de estos hijos, el primero, es solicitado por el padre para que vaya a trabajar a su viña. Y dice, no quiero, no quiero. No sé cuántas veces el Señor le ha pedido algo a usted. Quiero aprovechar de hacer una aplicación aquí. Y usted le ha dicho al Señor, no quiero. O siempre le dice al Señor, no quiero. Yo soy el único pecador que le he dicho al Señor, no quiero. Si de repente el Señor le ha pedido algo que usted haga, y usted dice, no quiero.
Pero dice la palabra después, arrepentido fue. Este es el caso de, volvamos a la parábola, de este relato, de esta narración, dice que dijo no quiero, pero después arrepentido fue. Ahora, es interesante acá, y esto sí necesito hacer hincapié, hermanos queridos, porque se trata de una parábola. No está hablando de una doctrina, no está hablando de la doctrina de la salvación, no está hablando de eso, está hablando simplemente de un relato que necesito que lo tenemos que entender de un lenguaje natural. La palabra arrepentido que utiliza aquí en este pasaje, en esta parábola, nuestro Señor Jesucristo, es la palabra metame, metameleins, algo así, si usted lo puede ver, ¿verdad? Se me confunde el griego. Eh, esta palabra no es la misma clásica que se usa cuando se utiliza la palabra metanoia. Por ejemplo, la palabra arrepientan. Cuando habla en Hechos 17, 30, cuando dice el apóstol Pablo, predicando en el Areópago, dice, que quiero ir allá, cuando dice, fíjense, Hechos capítulo 17, versículo 30, el apóstol Pablo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Un llamado, una predicación netamente doctrinal, netamente de infierno y de salvación, ¿verdad? Que aquí hace el apóstol Pablo. En este caso, la palabra arrepientan es la palabra cuya raíz es metanoia, metanoia. Entonces, esta palabra significa volverse, cambiar de mente, es decir, todo lo que uno pensaba respecto del pecado, del matrimonio, del pecado de Dios, de verdad, de lo que uno está fuera o no, con todos sus pecados, eso significa volverse a Dios. Sin embargo, la palabra que utilizó aquí el Señor significa simplemente habiendo sentido cambiado de parecer. Es un cambio de sentido, es un cambio de parecer. Es como cuando uno dice coloquialmente, fíjese en las personas. Ah, mire, yo el otro día iba a ir para tal parte y yo tenía y estaba esperando la micro, pero como no pasaba, este es un caso, digamos, que usted puede ver en el lenguaje natural de las personas, pero como no pasaba, me arrepentí de tomar la micro y simplemente me fui caminando. Ese es el cambio de parecer que habla el Señor. No está hablando de un arrepentimiento en que este hijo vio a su padre y le dolió en su corazón, quizás tuvo remordimiento, le dolió en su corazón y dice, no, voy a cambiar porque yo creo en mi padre. No es ese, simplemente cambió de opinión, cambió de decisión. Este es el cambio de decisión que está hablando en esta parábola. Por eso esta parábola tiene un caso específico de interpretación para el pueblo de Israel, como ya lo vamos a ver, para los principales sacerdotes en particular, para ellos. Y no está hablando necesariamente con volverse, con convertirse al Señor. Pero eso sí lo podemos ver después en la aplicación. Pero en este caso, simplemente lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que este primer hijo, dice arrepentido, es decir, cambió de parecer y se dedicó y finalmente fue para cumplir el deseo de su padre de ir a trabajar a la viña. ¿Qué pasó? Versículo 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. ¿Y qué pasó? Y no fue. Este otro hijo, el hijo segundo, el hijo 2, mostró, como usted lo puede ver, sí, señor, trató de señor, no fue como no fue seca la respuesta, no le dijo, sí, ya voy, no le dijo, no, ya otra vez, no, sí, señor, lo trató con respeto, lo trató como es el padre, como se trata en la cultura, no solo judía, sino que en la cultura oriental a los padres, sí, señor, le dijo, y, pero finalmente no fue. Mostró una disposición, mostró inmediatez, mostró de que él iba a ser, que era un hijo obediente, pero sus hechos mostraron lo contrario. Es más, él ocultó su desobediencia, porque él pudo haber dicho, no estoy pensando ir, no quiero ir, no voy a ir. Pudo haber dicho eso, pero no dijo eso.
dijo, sí señor, voy, y no fue. Hasta rayando en lo que es la hipocresía, ¿verdad? Desde el punto de vista, pensando en que mostró una apariencia en la cual su padre se sintió confortado por tener un hijo que el primero le había dicho que no y que el segundo le dice que sí. Conforta obviamente el corazón cuando a los padres los hijos les dicen que sí, lo voy a hacer, pero finalmente no lo hizo. Entonces estos dos hijos, muestra acá el padre y estos dos hijos, uno que dijo no voy a ir, que no quiero, y finalmente fue, y otro que dijo sí señor voy, y finalmente no fue. Entonces nuestro Señor Jesucristo hace la interpretación, pero antes de hacer la interpretación, la hace con una pregunta para que las personas piensen. Y es la misma pregunta para nosotros. Y usted ya se imagina, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? Porque ya lo hemos leído. Entonces nuestro Señor ahora habla con las personas que están ahí, porque no olvide que en ese momento está nuestro Señor Jesucristo hablando, habiendo terminado ese debate con los principales sacerdotes y fariseos, pero al mismo tiempo se dirige a toda la gente que estaba allí, presumiblemente cerca ahí en el pórtico de Salomón, donde se juntaban las personas bajo el calor, ¿verdad?, para poder hacer las enseñanzas. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra de Dios, y Él habla, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Porque el Señor no preguntó otra cosa, sino que la voluntad de su padre, el deseo de su padre, lo que su padre quería, lo que su padre les había mandado, lo que su padre esperaba de sus hijos. No está diciendo cuál de los dos presentó algún argumento, cuál de los dos... No, simplemente la voluntad de su padre. Es como el resultado final. Y dice, y ellos dijeron, ¿quiénes? Los que estaban ahí escuchando. No necesariamente los principales sacerdotes, sino que todos los que estaban escuchando ahí junto con nuestro Señor Jesucristo. Y ellos dijeron, el primero. Y tenían razón, porque el Señor Jesucristo está preguntando quién hizo la voluntad del Padre, no el que dijo no quiero, es decir, no por no decir no quiero y no el otro por decir yo voy a ir, no el que tuvo la intención de ir, no el que el primero dijo que no iba a ir, no, efectivamente el primero porque finalmente fue e hizo lo que el Padre había pedido. Entonces Jesús aquí muestra la interpretación en base a la respuesta que él hace a la pregunta. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van de delante de vosotros. Por lo tanto, está clara la respuesta. No tenemos que nosotros sugerir, ni inventar, ni nada, sino que nuestro Señor Jesucristo lo dice. ¿Quién hizo la voluntad de su Padre? El primero. ¿Quién es el primero? Aquí el Señor Jesucristo dijo, el primero son los publicanos y las rameras. Y dice, van delante de vosotros. Por lo tanto, hay uno que va después. Vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los principales sacerdotes y fariseos y aquellos que no han hecho la voluntad del Señor. Por lo tanto, esta interpretación, esta respuesta que da nuestro Señor Jesucristo, esta aclaración que da respecto de estos dos hijos, en virtud de querer ahondar y querer hacer examen de conciencia a los principales fariseos y sacerdotes respecto de cuál era la pregunta de que el bautismo de Juan, si era de Dios o de los hombres, aquí el Señor responde de esta manera. Los publicanos y las rameras van delante de ustedes. Por lo tanto, el primer hijo son aquí los publicanos y las rameras. Y el segundo hijo son ustedes, los principales sacerdotes. Qué fuerte. En dos líneas, el Señor Jesucristo les aclara claramente, le dice claramente esto. Después el Señor hace una explicación, pero vamos a ver en este caso. El hijo primero, resumiendo, son los publicanos y las rameras, como lo dice él, esto lo interpreta nuestro Señor Jesucristo, dice, y el hijo segundo son los principales, fariseos, saduceos, escribas. Ahí está. Va dirigido directamente. Es como si estuviera conversando con toda la gente, pero como mirando a los principales sacerdotes y saduceos. Esa impresión es la que da dentro del relato de Mateo. Entonces, esto fue un tremendo golpe para los dirigentes judíos. Para los dirigentes judíos, los publicanos, ¿quiénes eran? Eran los estafadores más grandes del mundo. Para ellos, estos dos grupos de personas, publicanos y rameras, eran la escoria de la sociedad para ellos, bajo su perspectiva.
Bueno, no está de más decir que efectivamente ellos hacían estos pecados, ¿verdad? Eran los pecados que decían las personas que eran estafadores. ¿Recuerdan ustedes para el caso del templo, cuando las personas tenían que ofrendar y entregar en moneda y hacían cambios? Bueno, ellos también hacían excesivos cambios, pero eso eran los cambistas, ¿verdad? Pero ¿qué hacían en este caso los publicanos? Los publicanos compraban franquicias a los romanos para poder cobrarle los impuestos. Para los romanos, los publicanos les facilitaban el trabajo de distribución, el trabajo de llegar hasta la última persona, casa por casa, por decirlo de una forma, para cobrarle el impuesto que había que pagarle a Roma. Entonces, los publicanos que tenían dinero en gran parte, ¿verdad? Ellos compraban con a los romanos, en este caso a los gobernadores, y obviamente estaba aquí Poncio Pilato y anteriormente estaba Herodes y todos los que le siguieron, hacían un contrato en el cual le decían: yo te aseguro la recaudación. A ver, ¿cuánta gente hay acá? Dice Roma. Dice, bueno, aquí hay 5.000 familias. Perfecto. Significa que tú me tienes que entregar a tal fecha, tal año, ¿verdad? Me tienes que entregar tanto dinero. Perfecto, yo lo junto. Entonces, ¿ellos qué hacían? Iban de casa por casa y ellos cobraban el impuesto, pero cobraban un impuesto tremendamente excesivo. Era superior a las 4 veces. Eh, de hecho, por esa razón, ellos eran considerados como traidores de su propio pueblo, porque aseguraban que el dominio romano se mantuviese por tener al pueblo precisamente con bajos recursos, con escasos recursos, porque les cobraban altísimos impuestos. Entonces, ellos les cobraban altísimos impuestos, por ejemplo, 4 veces, le entregaban la parte a Roma y ellos se quedaban con la otra. Era demasiado, eran personas ricas, pero eran estafadores. ¿Por qué? Porque contaban con la complicidad de los romanos. Para los romanos les aseguraba tener la recaudación fiscal para ellos, y a los judíos los tenían oprimidos en cuanto a dinero. Por eso eran odiados estos publicanos. Y las rameras, bueno, para ellos las rameras eran la personificación de la inmoralidad. En muchas partes, ¿verdad? En muchas veces, claro, el hombre podía a lo mejor pasar por alto, pero a las rameras no se les permitía eso, es más, se les apedreaba. Conocen el caso, ¿verdad? De la mujer que iba a ser apedreada, y nuestro Señor Jesucristo dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Por tanto, estas personas, para los dirigentes judíos, eran las personas que estaban al margen. Ellos se consideraban la élite religiosa, ellos estudiaban, habían leído las escrituras, escribían, eran intérpretes de la ley. Entre ellos estaban los escribas, que eran los doctores de la ley, aquellos que interpretaban las escrituras y todo el mundo les seguía. Había dos corrientes grandes, ¿verdad?, de intérpretes judíos, como Samá y Hillel. Por lo tanto, eran personas de reputación tremenda. No estoy diciendo que todos eran así, pero la mayoría eran así porque ellos estaban convencidos que vivían en obediencia a Dios. Y además, ellos sí consideraban que los demás, en este caso publicanos y rameras, estaban al margen de la misericordia de Dios. Ellos ya habían pasado ese límite, ellos no tenían misericordia de Dios, no podían, por decisión de haber optado ellos mismos por su propia vida pecaminosa de esa manera, una por estafadores y otra por inmoralidad. Y lo cierto es que, si bien es cierto, es así, digamos, todos somos pecadores, y uno podría eventualmente tener alguna escala de valores, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con la escala del Señor, porque el Señor nos mira a todos nosotros. Eh, para efectos de entrar en el reino de los cielos, aunque uno tenga un pecado, ¿verdad?, cosa que no es así, no puede entrar en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no puede entrar cosa inmunda. No podemos entrar y decir: pero tengo esto así positivo, como piensan algunos grupos, ¿verdad? Tengo más cosas buenas que malas. No, eso no es así. Usted es pecador y yo soy pecador por naturaleza. La diferencia está en que hemos de arrepentirnos para poder entrar en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo predicó de esa manera: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Él predicaba arrepentidos, era metanoia, era volverse de nuestros caminos perversos. Y perverso no significa solamente inmoralidad sexual, no significa solamente
estafar o robar o matar o violar, sino que significa también orgullo, significa codicia, significa enojo, no enojo santo, sino que enojo, ¿verdad? Significa codiciar los bienes ajenos, significa codiciar la mujer del prójimo, significa codiciar las otras cosas, tanto la codicia, esos pecados internos, ¿verdad? Que se exteriorizan, como los otros pecados, ¿verdad? Eso es pecado, como lo manifestó el Señor Jehová en el monte de Sinaí, como también el no poner a Dios sobre todas las cosas, eso también es pecado, porque estamos nosotros, nuestro ego, por sobre las cosas. Por lo tanto, los dirigentes judíos ignoraban el pecado del corazón, porque ellos vivían bajo esto de que habían estudiado y que estaban sencillamente por obras. Eso fue un golpe duro para los judíos, porque sabía que el Señor estaba diciendo, ustedes no quieren responder acerca de que el bautismo de Juan, si era de Dios o de los hombres. Ustedes dicen, no sabemos, terminó el debate, pero esto no ha terminado. Aún hay esperanza, aún hay esperanza para la persona que está con su corazón endurecido mediante esta parábola. Y le dice, los publicanos y las rameras van delante de ustedes. No está diciendo que por ser publicano entran en el reino de los cielos, no está diciendo que por ser ramera entran en el reino de los cielos, no, que ellos van antes, y lo explica el Señor. ¿Por qué razón? Porque ellos, los judíos, se creían que tenían todo el conocimiento y que ellos vivían en obediencia a Dios. El Señor ha sido claro en otras partes de la Escritura. Dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo aquel, y lo voy a decir de una manera como se utiliza en otros grupos, ¿verdad? No todo aquel que se golpea en el pecho, ¿verdad? Es el que va a entrar en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad del Padre. Pero para hacer la voluntad del Padre tiene que arrepentirse de sus pecados. No podemos hacer la voluntad del Padre, porque toda obra que nosotros hagamos sin ser hijos de Dios, sin estar arrepentidos, es una obra superflua. No contribuye a la salvación, porque nada contribuye a la salvación. No hay obra que contribuya a la salvación, no hay obra que permita que los hombres puedan decir, con esta obra yo me he ganado el cielo o yo he tenido parte del cielo. No hay posibilidad. El Señor no vino a que usted hiciera obras en el sentido de ganarse la salvación, porque no se puede ganar. El Señor vino a limpiar su corazón, a perdonar sus pecados. A eso vino. Lo que los fariseos no hacían. Ellos no reconocían sus pecados. Y no reconocían sus pecados porque no reconocían quién era el que estaba delante de ellos, que era el Mesías. En cambio, los publicanos y las rameras sí reconocieron quién era la persona que estaba delante de ellos, que era el Mesías, que era el Señor que perdona, aquel que hace milagros, que es el Cristo que había de venir. Ellos lo reconocieron. Y dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay mucha gente que en muchos casos, y lo digo con todo respeto, porque yo sé que eso es lo que creen, pero están absolutamente equivocados, que tienen una especie de collar, ¿verdad?, llamado rosario, y que rezan y rezan y rezan, rezan, pensando que van a ser escuchados, pero no son escuchados. Porque no todo el que dice Señor, Señor, sino que el que hace la voluntad. La primera voluntad que usted y yo debemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Si no hay arrepentimiento, no está la voluntad de Dios en su vida. Hay otras personas que piensan que ganando prosélitos, como hay otros grupos, ¿verdad? Sectas, que andan casa por casa, ¿verdad? Y andan ganando prosélitos, piensan que por eso van a tener puntos para ganar, para que el Señor les pueda escuchar. Hay otras personas que por gritar, que otras personas por declarar, otras personas por decir ciertas palabras, llamados aparentemente conjuros, o rezos, o recitaciones, van a ser oídos. Usted puede ver en las redes sociales, pero miles da esta oración y pásalo a 10 personas, ¿verdad? Y hay gente que lo cree. Cuando le llegue algo así, ore por esa persona que lo envió, porque no sabe lo que está haciendo. Simplemente está poniendo un manto sobre lo que es ya incredulidad, sobre lo que ya es no reconocer los pecados. La única oración que una persona que no es hijo de Dios puede escuchar es la oración de arrepentimiento de parte de nosotros. Y es el Señor el que nos impulsa a arrepentirnos.
También dice la palabra de Dios, que lo vamos a ver más adelante, no voy a entrar en mayores detalles. Mateo 23:3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, hablando de los fariseos. En la cátedra de Moisés, dice nuestro Señor Jesucristo, en la cátedra de Moisés se presentan allí y ellos hablan y ellos dicen cosas y ellos piden cosas de las personas. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Este es el segundo hijo, porque dicen y no hacen. Es decir, dicen, yo voy a ir, Señor, te alabo, Señor, te respeto, Señor, eres lo más importante para mí, pero no hacen la voluntad de Dios, hacen su propia voluntad. Entonces el Señor dejó clarito quiénes eran los que estaban primeros, los eh, publicanos y las rameras, y después venían ellos, porque ellos dicen y no hacen. Era claramente la alusión a ellos, una parábola, ¿verdad? Correctamente interpretada, nuestro Señor Jesucristo la hizo. Por lo tanto, cuando vemos allí qué fue lo que pasó con las rameras y los fariseos, ¿recuerda usted algunos, y los publicanos, algunos publicanos que se hayan convertido? ¿Se acuerda que antes de llegar a Jerusalén, en esa casi última semana, ellos pasaron por una ciudad que antiguamente ya la había conquistado Josué y después se volvió a levantar en el lugar nuevo, la ciudad de Jericó? En esa ciudad de Jericó, Jesús fue a buscar a un hombre de estos llamados la escoria de la sociedad por los dirigentes judíos, este hombre llamado Zaqueo. De hecho, de ahí viene el epíteto, ¿verdad?, de Zaqueo, eh, para muchas personas, según lo que me consta. Por lo tanto, él habla y le dice, bueno, he venido, ese relato está en Lucas, oye, baja de ese árbol, le dice, porque es necesario que pose en tu casa. Y dijo claramente, la salvación ha llegado a este lugar. Zaqueo se arrepintió porque sabía que él había defraudado, que él había engañado, que él había robado más de 4 veces. Incluso estaba dispuesto como un acto de arrepentimiento a entregar la mitad de sus bienes a los pobres, no por el hecho de que entregando mitad de sus bienes a los pobres le hacía merecedor de ganar el cielo, porque no se gana, sino que ese era un reflejo de que él realmente se había arrepentido y que había amasado su fortuna de una forma mala vida. Ese era Zaqueo. Otro de los recaudadores de impuestos, ¿recuerda usted? Mateo, Leví, este mismo escritor que estamos leyendo acá, que nos ha desafiado, que nos ha mostrado las verdades del Señor, este hombre que dedicó su vida posterior, ¿verdad?, a escribir acerca de todo lo que él había aprendido de la palabra del Señor y que murió como mártir también. Este hombre Mateo era un recaudador de impuestos. Y cuando la mirada del Señor Jesucristo se fijó en sus ojos, le dijo, sígueme. Y dice la palabra de Dios que dejándolo todo, no le importó lo que había obtenido de una manera mala vida o si era parte realmente eso del sistema económico que ellos habían impuesto. Ahí está, Señor, te voy a seguir, porque es más importante mi arrepentimiento, es más importante mi alma que lo que he tenido acá. Esas son las personas que conocen. Conocemos a una persona ramera, ¿verdad? Recuerda a María de Magdala, María Magdalena. Se convirtió al Señor. Por supuesto que dentro de los principales fariseos y gobernantes hay otras personas que son la excepción. Una de esas personas fue Nicodemo, que creemos también que él se haya convertido, ¿verdad? Y también otro que que era discípulo del Señor, pero lo tenía oculto hasta el momento en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y él pidió el cuerpo del Señor Jesucristo. Seguramente se habían sorprendido. Este hombre es llamado José de Arimatea. Él tenía un sepulcro para él, para su familia, pero que nadie lo había usado. Allá en Arimatea, un poquitito más hacia el norte de Jerusalén. Y fue ante Pilato, y dice el libro de Lucas, de Marcos, que entró osadamente. ¿Por qué osadamente? ¿Cómo? Eres de los seguidores. Todos los seguidores de Jesús ya habían desaparecido. Solamente estaba Juan, su mamá y otras mujeres con él, pero habían desaparecido. Y entró él haciendo acto de presencia, diciendo, bueno, yo quiero el cuerpo denme el cuerpo de mi Señor, el cuerpo del Maestro.
y Él lo guardó allí. En algún momento de su vida, usted va a tener que dar cuenta, va a tener que decir qué es lo que usted cree, va a tener que decir la verdad, que usted es creyente, que usted es verdadero. Y bueno, estos son los judíos, estos son los principales sacerdotes, aquellos que van segundo en la lista, son el Hijo 2. La explicación que da nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nuestro Señor explica por qué inserta esta parábola como término del debate, como para dejar una rúbrica, un sello de por qué muestra esta parábola. Y da una explicación. Dice, porque vino a vosotros. ¿Y por qué dice? ¿Por qué estoy diciendo que los publicanos y las rameras están antes? ¿Por qué estoy diciendo que ustedes están después, que ustedes son el Hijo 2, principales sacerdotes y fariseos y gobernantes? ¿Por qué? Porque dice, porque vino a vosotros Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista, en camino de justicia y no le creísteis. Ustedes no le creyeron. Por eso ustedes son el Hijo 2, aquellos que presentan sacrificios al Señor, aquellos que presentan oratoria al Señor, aquellos que presentan buenas obras, aquellos que se ponen en las esquinas, se ponen a dar palabrerías que se muestran que han ayunado, aquellos que dan diezmo de todo lo que tienen. Ustedes son esos, porque vino Juan y no le creísteis. Pero los publicanos, como Zaqueo, como Mateo, y quizás otros que no sabemos, y las rameras, como la mujer pecadora, ¿verdad? Que entró en casa de Simón, el fariseo, o como María Magdalena, dice, y las rameras le creyeron a Juan, creyeron el ministerio de Juan. Y vosotros, dice, por eso ustedes son el Hijo 2. Y vosotros, viendo esto, viendo que las rameras se arrepintieron, viendo que los publicanos se arrepintieron, aquí estoy con uno de mis publicanos, ¿verdad? Y ustedes viendo esto, no os arrepentisteis para creerle. No os arrepentisteis para creerle. Entonces el Señor explica acá. Por lo tanto, si ustedes me hubiesen respondido a la pregunta anteriormente, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Claro, y si hubiesen, ustedes como debatían entre ustedes mismos, si decimos del cielo, nos diría, ¿por qué no le creíste? Es mejor eso, es mejor, ¿por qué no le creíste? Es mejor exponerse a la verdad que seguir guardando una mentira. Eso es hipocresía, eso es realmente rechazar al Señor, rechazar a Cristo. Hoy en día hay muchas personas, hermanos queridos, conozco personas que enseñan la palabra, pero que no han creído en Jesucristo. Son personas que enseñan la palabra en forma intelectual. Cuídese de ellos. Porque existen pastores y existen maestros que no son regenerados, que nunca el Espíritu Santo ha hecho una regeneración en sus corazones. Nunca. Porque eso se hace una sola vez y para siempre. Y después viene todo el proceso de santificación que usted y yo conocemos. Conozco gente que ahí va a la iglesia. No por ir a la iglesia, usted va a ser salvo o usted va a ser parte del reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la primera voluntad de Dios? Habiéndose arrepentido de sus pecados y después seguir sus pisadas, seguir sus huellas, seguir el Señor le está entregando cada día lo que usted debe hacer para que usted lo haga. No por ir a la iglesia, usted es salvo. No por hacer buenas obras, usted es salvo. No por entregar su dinero a instituciones de beneficencia, usted es salvo, aunque es bueno que lo haga. No porque usted haya tenido un buen pasar o haya sido honesto, incluso honesto en todo su quehacer. No le salva. La razón, él dice aquí claramente, y no le creísteis. Porque dentro de esos fariseos y de los principales, de los dirigentes judíos, habían personas que hacían todo correctamente, que no defraudaban, que no engañaban, que vivían correctamente, que eran buenos padres de familia, que enseñaban a sus hijos, pero no creyeron quién era, a quien tenían enfrente. Enfrente estaba Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de los cielos y la tierra, Jehová del Antiguo Testamento, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No le creyeron que él quitaba el pecado del mundo. Es más, en muchas ocasiones murmuraron, ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios perdona pecados. No lo quisieron asociar. Vieron los milagros
Y con los milagros nunca asociaron que era, que era realmente por el Espíritu Santo. Es más, cuando no podían desacreditar los milagros, no podían encubrir los milagros, aún querían desacreditarlo a él de que él hacía los milagros por Belcebú, como que él tuviese pacto con el demonio. No, no le creyeron. Hay gente hoy en día, y por eso el llamado hacia nosotros, ¿verdad? A que tengamos cuidado de quiénes son las personas que enseñan la palabra de Dios. Hoy en día se han levantado muchas voces, muchos grupos que enseñan, pero son personas que en algunos casos no han creído, no son regenerados. Dice la palabra del Señor hablando Jesús acerca de Juan, porque dice, no le creísteis. Mire, cuando se presentó el ángel Gabriel a Zacarías, el padre de Juan, que era Zacarías era sacerdote, allí estaba ministrando en el templo, y se le presenta y le dice, porque él será grande, hablando de Juan el Bautista, él será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Mire lo que muestra la palabra del Señor. Este hombre, Juan, que fue mandado decapitar por Herodías, ¿recuerda usted? Amante de Herodes Antipas, él desde el vientre de su madre Elizabeth, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Acaso no es persona? ¿Acaso no hay una persona allí que ya había sido concebida? Y hoy en día quieren legalizar el aborto, ¿verdad? A todo evento, causando el genocidio más grande que ha existido en la humanidad, de matar a inocentes, que nuestro Señor precisamente lo condena. Y él, desde el vientre de su madre, era lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista. Por lo tanto, no le creísteis, y él era lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista. Y dice, y hará, este es el ministerio que iba a ser encargado de parte de Dios a Juan el Bautista, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. En este caso utiliza el equivalente a metanoia, a que se arrepientan efectivamente de sus pecados, no como lo presenta la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, y ustedes, fariseos, ustedes están en segundo lugar, porque ustedes dijeron que sí y arman en forma pomposa y levantan sus manos y todo aquello, ¿verdad? Pero no se han arrepentido, no han creído. Publicanos y rameras sí han creído, pero ustedes no han creído. Cuando él era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y el ministerio que él hizo era para que se conviertan ustedes delante del Señor, y resulta que no se han convertido al Señor. Es más, dice el apóstol, dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 17, e irá delante, este era el ministerio que hacía Juan el Bautista, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, en otras palabras, ¿por qué les estoy poniendo esta parábola? Para explicarles a ustedes, para decirles claramente por medio de esta parábola que ustedes no creyeron a la predicación de Juan el Bautista. Y esta era la predicación de Juan el Bautista, preparar el camino mío, preparar el camino en el cual yo iba a llegar detrás de él, porque yo soy el Señor, yo soy Adonai, yo soy Jehová en el Antiguo Testamento, yo soy el que estaba anunciado y venía con el ministerio que tenía Elías. Bueno, Juan también, cuando lo vio, predicó y dio testimonio, dice el Evangelio de Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No existe nada en el mundo, ni arriba, ni abajo, ni más abajo, que pueda quitar el pecado que usted tiene. Nadie, solamente Jesucristo, porque Él es el Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, el Cordero perfecto, sin mancha, que hizo ese sacrificio una vez y para siempre, para que usted recién pudiera tener entrada en el reino de los cielos, habiéndose arrepentido y creyendo en Él. Por lo tanto, ustedes siguen en segundo lugar. Las rameras y los publicanos están antes que ustedes. Ellos, en principio, con su pecado, con su amor al pecado, con su deseo por el pecado, por su obstinación al pecado, ellos habían dicho que no, pero después se arrepintieron y fueron. En cambio, ustedes, con toda la pompa, con todos los servicios y los sacrificios,
decían, sí, Señor, yo lo haré, pero no se habían arrepentido, no se han arrepentido. Bueno, el Señor Jesucristo declara, ya también lo estudiamos acerca de Juan el Bautista, dice, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Este es el concepto y esta es la categoría que tenía Juan el Bautista respecto de todos los hombres. Ustedes no le creyeron a él, bueno, él es más importante que ustedes, pero si ustedes se convierten, entonces ustedes ahora entran en el reino de los cielos, no se han convertido. Por eso siguen segundos. Ustedes son el hijo 2, el hijo que no hizo la voluntad de Dios. Bueno, también, resumiendo esta explicación que da el Señor, ¿por qué inserta esta parábola a continuación del debate que los mismos dirigentes habían dado por perdido? Él dice, si hubieseis creído a Juan el Bautista, me habríais creído a mí. Pero no le creísteis, por lo tanto, no le creísteis a él, por lo tanto, a mí no me creísteis. Por eso ustedes son el hijo 2. Como vemos, la interpretación es para los dirigentes judíos, para Israel en general, porque en Israel están los publicanos y las rameras, y también están, en este caso, los dirigentes judíos. El hijo 1 son las rameras y los publicanos, que ellos, eh, 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 digamos, agradados por su pecado, le dijeron a Dios no, seguían en su pecado, pero después fueron. Después dijeron, sí, creo en el Señor, creo en ti. ¿A quién iré? ¿Verdad? Pero los fariseos dijeron no. Ellos prefirieron dar su apariencia externa. Una aplicación. Quiero mostrar esta aplicación para terminar para nosotros, hermanos queridos. Porque si bien es cierto, la interpretación es para Israel, la aplicación la podemos hacer nosotros también perfectamente para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque también nosotros, como hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios por regeneración, porque tenemos al Espíritu Santo. Podríamos decir, dentro del paralelo de la parábola, que ellos eran hijos en un sentido de que Dios era el creador de ellos, pero no es, eso es lo más importante. Lo más importante viene ahora para usted y para mí, hermano querido. Para nosotros, ¿hay alguna cosa que el Señor está esperando de usted? Es decir, algo que el Señor le haya dicho a usted, hijo mío, usted es su hijo, ¿verdad? O usted es su hija. Hija, quiero que hagas esto. Hijo, quiero que hagas esto. El Señor le ha dado, reconoce usted, obviamente no se van a abrir los cielos para eso, usted sabe perfectamente que es por la palabra de Dios que el Señor le habla a usted, porque la palabra de Dios es el Logos, es Dios hablando. Él está hablando a nosotros cada vez que abrimos la palabra de Dios. La pregunta es, ¿el Señor le ha dicho algo a usted? ¿Le ha dado una orden? ¿Ven a trabajar en mi viña? ¿Le ha dicho algo? ¿En qué está esa respuesta? ¿En qué está? Porque si usted leyó la palabra de Dios y se dio cuenta que le hablaba directamente a usted, porque de hecho lo hace, y usted entendió de parte de Dios que le está pidiendo algo, y usted le dijo, sí, Señor, yo voy a ir. Sí, te alabo, Señor, yo haré tu voluntad. Yo, Señor, cumpliré lo que tú quieras. Pero aún no ha ido. Se está comportando de la misma manera como los dirigentes judíos. Igual. Pero si usted en un momento resistió, ¿verdad? Dice, no, no puedo hacer, ¿cómo me voy a hablar con este hermano si realmente me hizo tanto daño? ¿Cómo voy a...? Y después arrepentido fue, ahora con metanoia, arrepentido fue e hizo lo que el Señor le pidió. Quizás el Señor le esté pidiendo un ministerio, quizás el Señor le esté pidiendo que usted le conozca más, quizás el Señor le esté pidiendo que usted ore por algún enemigo, por alguien que le haya hecho daño. Quizás el Señor le esté pidiendo que usted se perfeccione, que usted se prepare, porque sabe usted que Dios lo va a usar y lo quiere usar. Quizás el Señor le está pidiendo que usted siga luchando contra el pecado y no ceda el pecado. Quizás el Señor le esté diciendo, ya córtala con este pecado. De una u otra manera, usted sabe cuáles son las palabras que usa el Señor acá, con distintos énfasis para usted y para mí. ¿Qué le impide a usted, hermano querido, cumplir con la voluntad de Dios en su vida? ¿Qué le impide? ¿Hay algo que le impide cumplir con la voluntad de Dios? ¿O usted piensa que ya ha cumplido,
que ya ha pasado, que ya ha servido al Señor muchos años, que ahora ya necesita jubilarse de servir al Señor. ¿Es eso posible? Porque el Señor nos ha dado años de vida para seguir sirviendo y hacer la voluntad de Dios. Este pasaje, hermanos queridos, este pasaje a mí me llega muy profundo en el corazón, pero tremendamente profundo, hermanos. El año 2009, yo me encontraba sirviendo en la iglesia a la cual vengo, hacia acá, en Fuente de Bendiciones, y ese año 2009, un poquitito antes, por ahí por diciembre de 2008 aproximadamente, me llama por teléfono el pastor, que era mi pastor en aquel tiempo, que él estaba reunido con otros siervos de la iglesia. Me llamaron y me dijeron, hermano Pablo, estamos con una situación que nos gustaría que nos ayude. Dígame, pastor. Sí, lo que pasa es que no tenemos hermano para director de campamento. Ya teníamos uno, pero la persona no va a continuar. Estábamos a un mes, una cosa así. Yo le dije, amén, yo voy a ir, voy a ser el director de campamento si ustedes quieren. Diga si los hermanos están de acuerdo. Sí, me dijo, están de acuerdo, por eso te estamos llamando. Pastor, es un honor, me dijo, para mí poder servir en el campamento. Yo anteriormente había sido director de campamento varios años, pero hubo una situación en mi vida en la cual la iglesia me aplicó disciplina, ¿verdad? Y la verdad es que aprendí muchas cosas del Señor, y el Señor pudo trabajar en mi vida. Y yo pensé que ya no iba a volver a trabajar en campamentos. Eh, entonces, con ese pensamiento estaba yo, por lo cual no me involucraba mucho en la palabra, porque yo decía, ¿qué saco con aprender más si realmente no voy a seguir, no voy a enseñar? Ya tengo un techo, pero la verdad es que ese techo me lo había puesto yo, no lo había puesto el Señor. El Señor ya me había perdonado, había restaurado, había solucionado mi problema, había vuelto la armonía en la iglesia, todo, estaba todo saneado, estaba perfecto. Y ahora el Señor me llama a campamento. Y llego a campamento y ya estaban destinados y hablados los hermanos que iban a ir a predicar al campamento. Primero a la semana de niños y a la semana de jóvenes, y yo básicamente iba a administrar esa parte porque la primera, que era la planificación, ya se había hecho. Y uno de esos días, para la semana de niños, no recuerdo si fue martes o miércoles, estaba invitado un hermano que tenemos en la iglesia ahora, que era el pastor Cristian Contreras, que en ese tiempo, a fines de 2008, había tomado el pastorado de la Iglesia de la Reina, había sido eh, el pastor de la Iglesia de la Reina, y él estaba invitado allá y con toda su familia. Ahí conocí al pastor Cristian, ya lo había conocido en la graduación de 2008, pero ahí estaba él, estaba invitado, y yo, perfecto, que venga él, y ningún problema. Conocí a su esposa Sandra, hermana Sandra, y conocí a todos sus hijos. Y una linda familia con 4 niños sirviendo al Señor. Y yo dentro de mí estaba con eso. Qué bueno, un pastor con hijos, ¿verdad? Sirviendo al Señor, contento. Porque cuando hace muchos años atrás, antes, 16 años antes, o quizá un poco menos, cuando yo había estado estudiando en la facultad, que en ese tiempo era el Instituto Bíblico, yo tenía el deseo y sabía el anhelo de ser pastor. Pero yo pensaba nuevamente que tenía mi techo. Hasta ahí había llegado. Entonces el pastor Cristian le predicó a los niños de ese campamento y le predicó esta parábola, la parábola de los 2 hijos. Cuando él habló acerca del segundo hijo, obviamente todo a nivel de niño, pero yo también me puse ahí como un niño escuchando la palabra de Dios. Cuando él llegó al segundo hijo, aquel que dijo, sí Señor, voy, y no fue, él hizo esta reflexión también y dijo, quizás tú le prometiste algo al Señor y no lo has cumplido. Y yo estaba aquí porque yo sí le había dicho al Señor, Señor, yo quiero estar donde tú me lleves para el pastorado. Me sentí identificado con el segundo hijo, con el que había dicho que sí, que presentaba palabras, ¿verdad? Pero que no hacía la voluntad.
A la semana siguiente, el pastor que me había invitado a ser director del campamento me, me ofrece la iglesia Manuel de las Condes para el pastorado. No quise seguir siendo el segundo hijo. Y hasta el día de hoy le doy gracias al Señor por no ser ese segundo hijo que había aplazado la respuesta al Señor. Hermano querido, si el Señor le ha dicho algo y usted se ha demorado, en este momento, instantáneamente, en ese momento, mientras usted se demore, su respuesta es no. Pero si usted está trabajando por dar esa respuesta al Señor que sí, ¿verdad? Quizá va a ser sí. Pero si usted le dijo sí al Señor y no lo ha hecho, está como el hijo 2. Que el Señor nos permita que nosotros como aplicación, ¿verdad? Como aplicación a nuestra vida, podamos responder al Señor. Al Señor se le responde prontamente. Al Señor no se le cuestiona. Al Señor no se le duda. Al Señor no se le sanciona. Al Señor no se le castiga. Porque he conocido mucha gente que quiere castigar al Señor, que porque no le dio esto, entonces no le van a servir. Al Señor se le sirve en el ministerio y en la tarea que el Señor le pide, no en la que usted quiere. Ese es el hijo 2, el que dice que va a hacer, pero no lo hace, o hace cualquier cosa. Terminamos diciendo en Romanos 13, versículos 11 y 12, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Que el Señor nos ayude. No hay tiempo que perder. Cristo viene pronto. Maranata, dijo el Señor. Vamos a orar.